¿Protesta o manipulación? Una pregunta para entender qué es lo que sucede en Cuba. Realmente lo que sucede en Cuba son operaciones dirigidas por la CIA, USAID y la NET. Ayer en las calles había provocadores violentos que cometieron hechos vandálicos, que alteraron el orden, que llamaron a intervención extranjera, que aseguraron que la revolución se caía. Ese anhelo nunca lo van a disfrutar. Desde 1996, la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Departamento de Estado y la Fundación Nacional para la Democracia han gastado en Cuba alrededor de $300 millones para supuestamente promover la democracia. Y la Junta de Gobernadores que supervisa Radio y TV Martí han gastado otros $700 millones. Pero además de eso, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha provocado pérdidas millonarias por más de $147 mil millones. Cuba ha sido víctima de acciones terroristas organizadas, financiadas y ejecutadas por el gobierno estadounidense o desde territorio de este país. El derecho de la autodeterminación de los pueblos es el principal y primordial derecho humano. Y se menciona que bajo ninguna condición se puede privar al pueblo de sus derechos vitales. Lo que está pasando en Cuba es un plan orquestado por Estados Unidos, aprovechando las consecuencias del bloqueo, pero también las consecuencias de la pandemia. El bloqueo restringe la importación de medicamentos y tecnología de punta a Cuba. A pesar de esto, la revolución cubana se ha destacado en el sector salud. Sostiene que un gobierno extranjero le puede aplicar esa política a un país pequeño, en medio además de situaciones tan adversas. En la alimentación se da la necesidad de comprar alimentos en mercados lejanos, incrementando los costos de importación. Además, no puede acceder a divisas, ni mucho menos a créditos bancarios en instituciones financieras para poder mitigar el déficit económico. Cuba no puede utilizar el dólar en sus transacciones comerciales y tiene que ir a comprar con otro tipo de moneda, lo cual hace muchísimo más costosas sus compras. Los gusanos de la derecha cubana aprovecharon estas consecuencias para manipular los sentimientos de algunas personas. La gusanera tiene que saber que nada manchará el legado que hemos vivido. Es mejor morirnos y hundirnos en el mar antes de traicionar la gloria que se ha vivido. Nada atentará contra Clara, nada atentará contra la soberana, nada atentará contra Cuba, porque la calle es de los revolucionarios. Pero la cuestión de fondo, que es el bloqueo a Cuba, no fue el lema de las protestas, sino que fue dictadura, democracia, libertad de expresión, derechos humanos. Es decir, el mismo guión aplicado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces enarbolan criterios de que nosotros somos una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de esta situación es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todo, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas, no teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¿Qué dictadura más extraña? Ahora vociferan que somos asesinos. ¿Dónde están los asesinados en Cuba? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué a los otros países que han sufrido estos eventos de picos pandémicos en la prensa atacados y a esos no se les puso como solución la intervención humanitaria, ni se les armaron estas campañas de descrédito que tratan de armar contra nosotros? Las falsas noticias fueron el eje principal de este guión. Sacaron noticias como supuestos aviones despegando con funcionarios cubanos o la muerte de un menor de edad, pero también utilizando imágenes de protestas populares de otros países, haciéndolas pasar por Cuba. Si realmente los Estados Unidos y los gusanos vendepatria quieren ayudar a Cuba, deben empezar por levantar el criminal bloqueo. El tema de las sanciones debe estar directamente relacionado como una amenaza a la paz. Entendé que Cuba no es ninguna amenaza para el mundo. No sean hipócritas golpeándose el pecho y utilizando los medios de comunicación posteando SOS Cuba, cuando en realidad lo que deberían de solicitar es no al bloqueo. En cambio, nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería.
porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente.